Estamos entrando este rato también al aire a través de Radio Sensación y varias emisoras que se están uniendo con nosotros, de Riobamba, de Cuenca, de Guayaquil. Y por digital estamos realmente en todo lado. Estos foros, el título general es Panorama Electoral. Sin embargo, pues frente al panorama electoral nosotros tenemos que analizar una serie de circunstancias que pasan en el país. Y esta le hemos llamado la reunión para analizar las crisis, ¿no? La crisis económica, la crisis realmente una crisis social, una crisis que tiene que ver con la salubridad. La crisis, pues, de diferentes sectores, vamos a decir, la crisis petrolera, porque también no sé si ustedes podrían considerarlo de esa manera. La crisis que tiene que ver con el control de la corrupción, como si ha exagerado demasiado. Una crisis moral. Y también, si podríamos llamarle, una crisis electoral. Estamos frente a las elecciones que comienzan, que ya prácticamente estamos en el proceso de definir los binomios. 19 binomios en la historia del país. No se ha dado esto. En los años, hace un siglo, hace los años 20, 30, nunca pasaban de 2, 3 candidatos, lo mismo en los años 30, claro que tantos gobiernos en esa década, pero después han sido 3, 4 nomás. Se aumentaron los binomios a partir del año 1979, que llegaron a ser hasta 11 binomios, pero ahora sí es algo único en el mundo, que es de los 19 binomios. Entonces, y con una bajísima confianza de la población en las autoridades electorales. Pero bueno, esto es un asunto que podríamos decirlo, pues claro, vamos a tener meses bastante complicados, pero en los cuales se debe analizar lo que le espera al país, lo que le espera al país en las crisis justamente que estamos hablando. Yo le voy a pedir al economista Francisco Sued inmediatamente que él nos haga justamente una revisión de lo que está sucediendo en la parte económica. Él es un experto en la materia. Y pues de ahí alguna información incluso adicional que podría darnos. Yo quiero expresarle mi agradecimiento, pero especialísimo, Pancho, porque a pesar de su estado de salud muy, muy delicado, mire nomás lo que hace el profesional serio, donde quiera que esté, y en cualquier circunstancia, no importa. El país primero, la sociedad primero, lo que se tiene que resolver primero. Así es que, Pancho, con toda la confianza que nos conocemos tantos años, pues debo decirte que lo primero que queremos es tu recuperación pronta y pues con tu mentalidad clara, permanente. No importa la enfermedad porque las cosas las manejas tú, pero excelentemente. Luego de esto, pues entonces se unirá, como ya les dije, los presidentes de las cámaras y también con la economista Verónica Artola. Por favor, Pancho. Gracias, Polibio. Ciertamente es una satisfacción estar aquí compartiendo este foro y efectivamente y lamentablemente por razones estas de mi circunstancia de salud tendré que hacer mi intervención y básicamente retirarme porque tengo una fila de médicos que están afuera del cuarto esperando a ver alguna cosa que me tengan que ver. Pero mira, yo quiero que esta vez tomar un poco la visión de más largo plazo. O sea, quiero no pararme en el análisis actual donde estamos, lo que estamos viviendo, la crisis fiscal,
la caída, el ajuste terrible de los precios relativos que se está dando. Esperemos que no sea del caso que se tenga que dar una desampalagamiento de los sectores financieros, en otras palabras, reducciones de los créditos en la banca. Eso no ha sucedido, pero siempre puede pasar porque los vectores de infección son serios. Pero yo quiero ir más allá de todo este tema, porque creo que el Ecuador tiene futuro, porque tenemos la capacidad para poder movernos más allá de las circunstancias del momento. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿En qué yo me concentro ahora? Es el tema del petróleo. Hemos vivido desde 1972 lo que en la historia ecuatoriana se puede llamar la era petrolera. Y esa era petrolera está llegando al ocaso. Las señales que da el mercado son muy claras. Hay empresas como Shell y BP que están haciendo el castigo total de los activos de reservas que tienen. Esto es bajándolos a cero. Y eso sucede cuando una empresa decide que el valor futuro de esos activos es de dudosa calidad. Entonces empieza a hacer los recortes en el valor de los activos, muestra las pérdidas que esos recortes en los activos le producen en el balance, ¿no? Pero de esa manera hace la rebaja, el desapalancamiento que tiene que hacer de su propio tamaño para prepararse para la contingencia de que esos activos no valgan nada. Esta situación es una situación que nos está indicando que hay una seria duda acerca de la situación de un mercado que está recesivo y que se espera que continuará recesivo. Los bancos europeos, bancos como Rabobank, como Paribas, que han sido los bancos que han financiado el petróleo por muchos años, han decidido ahora ajustar fuertemente la tuerca para que los traders tengan mayor disciplina que lo que han tenido hasta ahora. Y eso lo que implica es que se pone más difícil y más dura la financiación de este producto, el petróleo, que es el producto de mayor calibre en el comercio internacional. Por otro lado, si queremos hablar de la situación de los mercados, mira, Tesla es un buen ejemplo. Tesla es una empresa que hace exclusivamente vehículos eléctricos. La capitalización de mercado de Tesla es mayor que la suma de la capitalización de mercado de Ford, de Chevrolet y de Toyota juntos. Entonces, el mercado está viendo que el reemplazo de los hidrocarburos es una realidad. Los fondos que les podemos llamar gas porque tienen que ver con gobernanza corporativa, con ambiente, el respeto al medio ambiente y con lo social, son fondos que han reunido alrededor de 18 trillones de dólares ya. Eso lo que nos implica es que hay un cambio en la visión del capitalismo mismo, forzado por el hecho de que para que las empresas puedan cotizar, tienen que tener una gobernanza, un gobierno ejemplar, un gobierno que
tenga claras líneas de autoridad, de control, de supervisión, rendición de cuentas, etcétera, y un ejecutivo que evidentemente cumpla las funciones que le otorga ese órgano de gobierno, que normalmente es el directorio. También el medio ambiente. Esto es importantísimo porque la conjunción del medio ambiente y del coronavirus tienen un efecto importante sobre la demanda del petróleo. El coronavirus es una cuestión, digamos, más de corto plazo, esperemos que sea así, pero el tema del calentamiento global es un tema de fondo, es un tema que no puede ser ignorado y es un tema que tiene consecuencias o puede tener potencialmente consecuencias catastróficas para el planeta entero. Si, por ejemplo, la temperatura sube un promedio de 3.2 grados centígrados, tendremos inundaciones en la mayoría de las ciudades costeras del mundo. Gran parte, por ejemplo, de la Florida quedaría prácticamente inundada. Algunas partes de nuestra costa ecuatoriana, tal vez inclusive Guayaquil, quedaría bastante inundado por estas circunstancias. O sea, estamos hablando de situaciones que tienen mucho que ver con la contaminación debido a las emanaciones tanto de gas metano como CO2. Y esto de aquí se produce por la utilización exclusiva de los hidrocarburos para el transporte y la energía. Bien, entonces, ¿qué es lo que esto significa para Ecuador? Ecuador ha sido un país que ha dependido en más y en menos del petróleo desde 1972. Y estamos ahora en una situación en 2020 en la cual estamos obligados, quienes de alguna manera tenemos que pensar en el futuro del país, en el futuro de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos que vendrán y que obviamente no los veremos, pero que ocuparán este espacio. Tenemos que pensar que es hora nuevamente de reflexionar acerca del país que queremos, de qué clase de economía debemos de tener, de qué clase política debemos de tener, de qué clase y de qué forma de gobierno mismo debemos de tener, de cómo debemos de convivir con nuestra diversidad para hacer de esa diversidad no una debilidad, sino una fortaleza del país. Eso es lo que ansiamos, eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Dónde está esa vocación y qué se requiere? ¿Qué esfuerzo se requiere? Veamos al campo, veamos al mar, veamos el turismo, veamos la idea de poder, siendo país dolarizado, desarrollar servicios financieros regionales que fortalezcan la economía monetaria ecuatoriana, como ya lo hizo en el caso de Panamá, que Panamá pues tiene alrededor de 150 mil millones de dólares en depósitos y está muy bien ubicado y allá el crédito es suficiente para la producción, para el consumo, para la demanda de vivienda, en fin, para todo aquello que el crédito puede ser bueno y se lo maneja con la rigurosidad del caso. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Naturalmente tenemos que, si vamos a crecer, eso tiene que estar asociado con que el componente de formación bruta de capital fijo en la economía suba sustancialmente. No puede estar en 17%, no puede estar en 18%. Debemos ser ambiciosos y hacerlo subir siquiera hasta un 30% y aspirar a un 35%. Eso demanda mucho ahorro. Entonces me dirás, bueno, sí, pero es que el ahorro aquí está deficiente. Claro, pero es que ahí es donde tenemos que hallar las fórmulas, tanto de ahorro interno como de ahorro externo,
el ahorro interno va a ser motivado en la medida en que podamos tener más incentivos para el ahorro, en la medida en que haya una economía que esté más abierta, en la medida en que todos estos atosigamientos y todas estas intervenciones en el mercado, incluyendo la represión financiera, dejen de ser tal. Debemos de empezar a liberar los mercados de manera ordenada, pero cierta e irreversible, porque es la forma como le vamos a dar la conformación adecuada a una economía moderna. Debemos de unirnos al mundo civilizado, al mundo abierto. No es posible que los exportadores ecuatorianos tengan que pagar 400 millones de dólares en aranceles por la simple razón de que no tenemos nosotros los tratados comerciales que tiene Colombia o que tiene Chile, Perú, pero, y esos son 400 millones que salen de nuestros bolsillos y que significa que no se puede crear más empleo, y todo es por la ridiculez. Ya lo veo enseguida. Ya lo veo, ¿no?, enseguida. De meterse como es en este tipo de situaciones de esquinas ideológicas, inclusive pues muchas de ellas que no pueden declarar, Patricio Alarcón. Entonces, lo que yo quiero como es concluir esta presentación mía, simplemente diciendo, mira, el país tiene futuro, pero el futuro lo creamos nosotros, y el futuro nace de ideas, y las ideas provocan cambios en paradigmas. En la medida en que las personas podemos pensar de manera diferente, podemos actuar más allá, inclusive yo en este caso he escogido hacerlo así, del momento inmediato, para que mis colegas puedan hacerlo en lo que quieran hacerlo del momento inmediato, pero yo he escogido esta visión de más largo plazo porque quiero reafirmar mi fe en que sí hay un Ecuador de futuro, en que sí puede haber un Ecuador próspero, en que sí hay manera de poder duplicar y cuadruplicar la producción pesquera y duplicar y triplicar la producción exportable, en que no hay razón alguna por la cual la sierra ecuatoriana no puede ser una región de exportación, o por la cual el oriente tampoco lo puede ser, la Amazonía, o por la cual de alguna manera podemos aprovechar y preservar a las Islas Galápagos, ¿no? Y nuestra zona económica exclusiva, de acuerdo a la CONVEMAR, y cómo fortalecer todo lo que tenga que ver con la autoridad monetaria, la autoridad marítima, la autoridad monetaria también, por cierto, Verónica. ¿No? Pero en todo caso, esa es la reflexión que quiero hacer con ustedes hoy día. Yo les agradezco que me hayan atendido este tiempo. Lamentablemente tengo que retirarme porque, como les digo, tengo aquí un poco de doctores y médicos que quieren verme por alguna razón. Muchas gracias, Francisco. Realmente muy interesante tu visión, sobre todo hacia el futuro. Bienvenido, Patricio Alarcón. Y pues es sumamente importante lo que tú has hablado, me parece. Ojalá tengamos también algunas referencias de nuestros amigos que nos están acompañando, porque se tiene que ver no solamente lo que va a pasar de aquí a 6 meses y después del gobierno, sino que lo que se viene luego. Y con lo que has tú mencionado, pues en lo que se refiere a la cuestión petrolera de suma importancia. Quiero decirles de que el economista Sued es tan amable, no con nosotros, sino con el país en general y con los oyentes de todo el país que nos están siguiendo, porque a pesar de su estado de salud muy delicado, pues desde el hospital nos ha atendido en una forma brillante. Ojalá después, están los médicos esperándolo, ojalá después de que te atiendan podrías volver a unirte, tal vez estaríamos una media hora más, unos 40 minutos más. Muchas gracias, Pancho. Gracias, muy amable. Gracias a usted, gracias a todos, ¿no? Gracias. Agradezco mucho. Gracias. Quiero pedirle a
a Patricio, porque después yo le voy a decir a Verónica que nos tome un poco más de tiempo con todo esto, lo que estamos hablando, y lo que están hablando, perdón, Patricio, me había pedido Pablo primero. ¿Podríamos escucharle a Pablo? Ya. A Pablo Arosemena. Bienvenido, Pablo. Pues acabamos de escuchar a Francisco Suet, que desgraciadamente tuvo una dolencia un poco complicada ayer, tuvo que pasar toda la noche en el hospital, pero realmente su experiencia profesional y sobre todo su calidad humana, pues hizo que desde el hospital nos atienda para poder estar todos juntos. Hemos hablado, Pablo, de que el panorama electoral es uno, pero tenemos que tomar en cuenta qué es lo que está alrededor del panorama electoral. Y aquí vienen, pues, son las crisis. Entonces, esta sesión es de las crisis. Crisis económica, crisis social, crisis moral, ¿no? Una crisis que tiene que ver también con la situación que están viviendo realmente las empresas grandes, medianas, pequeñas, y que ustedes le están haciendo un seguimiento casi a diario, ¿no? Preocupados de cómo se puede recuperar el país y se puede recuperar la economía en general. Entonces, pues, lógicamente con esta crisis adicional, que es la crisis electoral, ¿no? Como te mencionaba en un comienzo, 19 binomios nunca vistos en la historia del país, que pues ahora una de las aspiraciones desde que algunos cedan, se formen alianzas, y puede darse una solución, no sé cómo piensen ustedes, una solución que puede beneficiar al país, que de los 19 pues reflexionen y digan, bueno, aquí unámonos para que entre todos demos la solución futura del país. Entonces, con esta introducción corta, Pablo va a estar con nosotros un espacio, está también desde luego, compromisos de su cámara, pero luego nuevamente retorna para estar con nosotros. Entonces, Pablo, ¿cómo ves tú el panorama electoral, pero que está sosteniéndose en una serie de crisis, entre las cuales la crisis que ustedes la palpan todos los días y que quieren salir pues adelante? Porque también te pediría que menciones unas cifras, y las cifras más actuales de lo que tiene que ver en cuestión de la crisis, hasta dónde ha llegado. Por favor. Gracias, Polibio, por la invitación. Un saludo para los panelistas, para Verónica, para Patricio, para todas las personas que están ahora y que luego también lo van a estar viendo seguramente en el replay. Tengo preparada una breve presentación de unas 2 o 3 diapositivas. Si me permiten compartirla, encantado de poder presentarla. Aquí me tienen que dar ahí un acceso, me sale que todavía no me dan chance de poder compartirla. Pero bueno, tal vez hasta eso voy a ir haciendo unas reflexiones. Yo tendría 2 grupos de reflexiones, en el ámbito político, en el ámbito económico. La presentación tiene la parte económica, entonces tan pronto la puedo compartir, pues muestro ahí las cifras, pero tal vez voy hablando primero sobre la parte política. Entonces, en la parte política, en resumen, digamos que un proyecto político ganador debería tener las 3 P's, ¿no? Partido, programa y persona. Partido, me refiero a una institución política que tenga una red territorial, o sea, que más allá de estar con el sello de aprobación del CNE, realmente tenga una existencia y tenga gente que está trabajando territorialmente, no para la elección, sino desde hace algún tiempo. En ese sentido, pues, hay partidos tradicionales, hay partidos más modernos y hay partidos casi que armados para el momento, y eso marca la diferencia. ¿Cuáles son aquellos que tienen esa primera P? La del partido, entendido como partido, la red territorial, la amplia red territorial. La segunda P tiene que ver con el programa, y ahí hay 2 características. Que sea un programa, de nuevo, no el programa formal que uno entrega al CNE para cumplir con los requisitos y sobre el cual el día de mañana la gente puede derrocar al presidente, el Congreso lo puede derrocar porque no está cumpliendo con su programa de gobierno. No me refiero al programa de verdad, a tener claro qué es lo que voy a hacer en cada una de las áreas. Y ya sean los que
tienen ideas con las cuales los sectores empresariales compartimos o con sectores que no se comparte, nuestro conocimiento es que hay candidatos que sí lo tienen, que tienen un programa de gobierno bien estructurado, independientemente de que nos guste o no nos guste ese programa de gobierno, pero hay muchos de esos 19 binomios que simplemente no tienen un programa de gobierno. Y ahí es cuando se pone la cosa complicada, porque lo que nos están diciendo es voy a improvisar, ¿ya? A nosotros como sociedad civil, como gremios, nos interesa saber los detalles. Por ejemplo, en el ámbito del comercio, no solamente que nos digan, sí, viva el comercio, sino, a ver, ¿cuáles son los aranceles que usted va a mantener? ¿Cuáles son los que va a subir? ¿Cuáles son los que van a bajar? En el tema de trabas pararancelarias, hablando en el ámbito comercial, ¿qué va a pasar con estos reglamentos técnicos que perjudican la actividad comercial? O sea, entrar al detalle. Eso, un plan de gobierno te permite entender qué es lo que se va a hacer. Pero cuando no hay ese plan de gobierno con ese nivel de detalle, lo que nos queda claro es que va a haber mucha improvisación. Ya ha pasado y ahora está pasando de nuevo. Por contraste, pues sí hay partidos que tienen la red territorial, pero que también tienen un plan de gobierno bien estructurado que va al detalle, de tal suerte que al inversionista le permite saber cuáles son las reglas con las cuales se va a jugar el partido en el caso de que esta tienda política gane. Y más aún, pues si son un plan de gobierno amigable con la inversión. Una idea concreta. No es lo mismo una candidatura en estas circunstancias que diga que va a eliminar el impuesto a la salida de divisas progresiva o de un solo tajo a una candidatura que no diga nada, mutis por el foro, o peor aún, una que pretenda subir. Entonces, partido, programa. Y por último, la otra P, partido, programa, persona, para terminar de hacer ahí aquí ya puedo compartir, perfecto, muchas gracias, para terminar de hacer la argumentación. Bueno, cuando nos referimos a personas, más allá de que es una persona que nos caiga bien o que nos caiga mal, a lo que nos referimos como lo que espera la sociedad civil es una candidatura que se haya construido, no digamos, no de microondas, ¿no? Sino que haya salido del horno en años. No una candidatura, de nuevo, improvisada para el momento, sino una candidatura con una persona que pues entre todas sus virtudes al menos resalten dos cosas. Uno, que sea una persona íntegra. Leí hace pocos días un editorial de 4 Pelagatos que con razón decía la cantidad de delincuentes que hay en las papeletas, ¿no? Sobre todo es increíble, pero delincuentes en las papeletas, o sea, los más buscados los encuentras en las papeletas. Eso es un problema. Entonces el tema de la integridad es un elemento, y el otro elemento me parece que es el liderazgo. Una persona no que diga que es líder, sino que haya demostrado, porque el liderazgo no es que tú dices, yo aquí hice un curso de liderazgo, sino que tú demuestras a lo largo y ancho de tu carrera profesional qué has hecho que te ha permitido destacar. Entonces, algunos, pues, lo que tienen para destacar es que han sacado campeón a un equipo de fútbol. Está bien, eso es un liderazgo. Pero otros de pronto tienen otro tipo de liderazgos más trascendentales, porque han generado miles de empleos, porque le han cambiado la vida a la gente para bien. Ese tipo de cosas me parece que es lo que, ya para cerrando ese primer apartado de partido, programa, persona, me parece que es algo que tenemos que estar muy atentos. Luego, puedes también participar con ya están en la pantalla. Sí, ya está aquí en la pantalla. Y luego con respecto a la segunda reflexión, que es más ya en el ámbito económico, ¿qué esperaría el sector productivo del siguiente gobierno? Haciendo, digamos, el disclaimer de que estoy pensando en el comercio, principalmente en la actividad comercial. Yo diría lo siguiente, ¿no? Un primer dato que hay que tener en cuenta es la facturación, las ventas. Esto lo hemos compuesto a través del reporte de ventas mensual que se hace al Servicio de Rentas Internas y la propia proyección económica que hacemos nosotros en Cámara de Comercio y Federación. En resumen, la economía en el 2020 caería en ventas un 17%. La memoria más fresca que tenemos de un mal año fue el 2016, el año del terremoto, el año que el gobierno anterior se le ocurrió la genial idea de que al incendio había que echarle gasolina, entonces subieron impuestos inclusive. Bueno, ese año la economía 16, ¿no? Sí, ese año las ventas cayeron 7%,
pero este año caerían 17%, 10 puntos por encima de lo que ya fue en un año de triste recordación para el sector. ¿Cuánto es en dólares eso? Correcto, estos son ventas, variación anual de las ventas a nivel nacional, no solo el sector comercial, sino todos los sectores productivos. Fuente rentas internas con el dato proyectado por nosotros para los últimos meses del año, que es realmente... ¿En dólares qué significa eso, en dólares? A ver, las ventas totales son como 145.000 millones de dólares, entonces saquémosle a 145 por 17, como 24.000 millones de dólares, más de 20.000 millones de dólares en pérdidas de ventas que sí se iban a dar de alguna forma en relación a lo que se planificaba el año anterior cuando planificábamos este año, y son ventas que no se dieron, que se perdieron. Una buena parte de esas ventas se perdieron por la pandemia, por el confinamiento. Evidentemente, un negocio que está cerrado es un negocio que no puede vender, y luego por las medidas que se han tomado, al principio por el COE nacional y luego la pelotita pasada a los COE cantonales, y donde en resumen se ha alargado la situación de la reapertura segura. Y nosotros hemos dicho que tener un semáforo en su momento en rojo, hoy en amarillo, pero tener un semáforo en rojo, decíamos, era equivalente a un impuesto del 100% de las ventas. Y tener un semáforo en amarillo, con controles de aforo, con la movilidad no, digamos, complicada, es equivalente a tener un impuesto que te toma buena parte de tus ventas. Entonces, eso pues... ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? Claro, entonces una cara son las ventas, la otra cara de la moneda es el desempleo. El negocio que no vende se achica o se cierra. Entonces se triplicó la tasa de desempleo, 6 millones de personas sin un empleo de calidad, entendido como un trabajo donde estés afiliado a la seguridad social. Entonces números que no hemos visto en otras partes, y tal vez con una particularidad. Alguien dirá, oye, pero en Estados Unidos en el mes de marzo, en el mes de abril, el desempleo también llegó al cielo. Los claims por seguro de desempleo se dispararon. Es verdad, pero lo que también es verdad que ya para el mes de mayo y junio Estados Unidos estaba generando empleo, porque es una economía libre, o al menos mucho más libre que la economía ecuatoriana. Sobre eso vamos a lo siguiente, y es la pregunta de Polibio. Entonces, ese es el candado, ¿cómo abrimos el candado, ¿no? Entonces, 3 llaves para abrir estos candados. Una primera cosa que nosotros estamos promoviendo, y se lo vamos a promover en el debate presidencial a los candidatos, el debate presidencial que tradicionalmente organiza la Cámara de Comercio de Guayaquil. En enero. Sí, en enero. Es lo siguiente, y es, todo ecuatoriano siente que Ecuador es un país caro, es un país carísimo para producir y para consumir. Entonces, ¿cómo hacemos para abaratar el país, para que sea más barato producir, más barato consumir? La gente siempre piensa en el camino de, bueno, que me paguen más, que me suban el sueldo. Lo que pasa es que el salario nominal no es el relevante, lo importante es el salario real, y el salario real está atado a la productividad y a la inversión. Entonces, ese es un camino, y es el mejor camino, pero ese camino es largo y toma tiempo. Me refiero a que suba el salario real vía de aumentos en la inversión y en la productividad. Ese es un camino. La gente obviamente cuando dice que me suban el sueldo no está pensando en que aumente su productividad, lo que está pensando es que le suban el sueldo. Pero yo lo que planteo es que matemáticamente tú puedes conseguir el mismo efecto, más o menos el mismo efecto de subir los sueldos si tú logras obviamente bajar los costos. ¿Y a qué me refiero yo? A bajar los aranceles. Los aranceles hacen que en el Ecuador todo sea carísimo. El arancel promedio de Ecuador está muy por encima del arancel promedio latinoamericano, muy por encima del arancel promedio de Perú, de Colombia y de Chile. De Chile es 10 veces más el arancel que tiene Ecuador. Y aquí algunos ejemplos de cosas, acá en la costa un ventilador, que no podemos vivir sin un ventilador, o muebles, o la pelota de fútbol, la raqueta de tenis, un televisor, una bicicleta, ítems varios que simplemente los he mostrado para que se vea cómo se encarecen. Entonces, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas, en Colombia 475, en Perú 559, en Ecuador 729 dólares por los aranceles. Entonces la pregunta es, a la gente joven o aún, oye, piensa que esto no es un lujo, esto no es para ver el fútbol solamente, esto también puede ser una herramienta de productividad, puede ser también una herramienta de un negocio, un activo de un negocio que necesita tener pantallas.
pero pensemos que ese sobrecosto producto de los aranceles, 200, 300 dólares, es plata. Yo le pregunto a la gente, ¿te gustaría que al final del año te caiga un cheque por 200 dólares o por 300 dólares? Me encantaría. Bueno, es el equivalente de tener acceso a cosas más baratas, de tener una economía más competitiva. Y ojo, esto viene en combo con las trabas para arancelarias, los reglamentos que nosotros hemos venido a llamar reglamentos técnicos ineficientes, que son una excusa, son una trampa que utilizan los gobiernos para trabar la actividad comercial, y muchas veces quienes piden esas trabas son empresarios, yo le llamo empresarios, que viven de sectores que solamente subsisten por protección. Entonces ellos necesitan ponerle una traba a su competidor que hace importaciones, y cuando no lo consiguen con aranceles o aranceles mixtos, se van por el lado de las trabas para arancelarias. Solamente para cerrar esta idea, de acuerdo al Foro Económico Mundial, en su índice de competitividad global, que mide más de 190 países, todos los países del mundo, Ecuador está entre los 5, pero no en el top 5, sino en el bottom 5, entre los 5 peores países del mundo en cuanto a trabas al comercio vía trabas barreras para arancelarias. Estamos al lado solamente de países africanos. Eso es algo que... ¿Cuántos países? Más de 190 países. Y Ecuador está entre los 5 peores países, al lado de países africanos. Por el amor de Dios, eso es una vergüenza nacional. Eso es algo que hay que cambiar, y esta es una de las propuestas que esperamos que cuál de los candidatos pues va a estar hablando de libre comercio y en concreto bajar aranceles. La segunda idea tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, y ya estoy por cerrar, pues son solo 3 ideas, es el tema de la flexibilidad laboral. Flexibilidad laboral. Esto es algo que es muy necesario, esto es como el agua tibia, es muy básico, y me refiero por flexibilidad laboral a hacer que sea más fácil contratar. Entonces, contratos a plazo fijo, contratos por proyecto, periodos de prueba más amplios, actualmente son 90 días, que sean de 180 días, facilidades en las jornadas de trabajo, una definición técnica del salario básico, facilidades para nuevas oportunidades. Actualmente, si una persona trabaja 90 días, o sea, si trabaja 3 meses, al día 91, el costo de desvincular es 3 sueldos. Y si trabaja 3 años, es lo mismo, 3 sueldos. O sea, no hay una racionalidad en si trabajó 3 meses o 3 años. Nos parece que el costo de desvinculación debería tener un elemento de racionalidad. Entonces, y si me piden la carta Papá Noel, pondríamos otra propuesta en el ámbito laboral que no se puede dentro de la realidad de nuestra Constitución, que requeriría un cambio en la Constitución, pero me refiero a los contratos por horas, con todos los beneficios sociales habidos y por haber, pero por horas. Actualmente, si un joven entre 18 y 29 años, que la tasa de desempleo se le ha más que triplicado, si un adulto mayor, uno va a Estados Unidos y se va a Walmart o se va a Target, y hay adultos mayores que están trabajando de cajeros, o si una ama de casa aquí en el Ecuador, joven, ama de casa, adulto mayor, quiere trabajar 12 o 15 horas a la semana porque lo quiere combinar con cualquier tipo de responsabilidad adicional que tiene, no lo puede hacer en el Ecuador formalmente, no lo puede hacer, no hay contratos por horas. Entonces necesitamos tener contratos por horas, pero eso requerirá un cambio en la Constitución. Y por último, para cerrar, estamos planteando nosotros con mucha fuerza el sueño de un Ecuador 24 horas, que como toda cosa que uno dice, cuando alguien la escucha por primera vez, dicen este muchacho está loco, pero luego resulta que pasa el tiempo y la locura se va haciendo parte de la normalidad. Entonces, ¿qué significa un Ecuador de 24 horas? Primero voy a decir qué no significa. Significaría eso que si me voy yo a caminar por Cumbayá o la González Suárez o por la 9 de octubre en Guayaquil a las 3 de la mañana un día martes el supermercado va a estar abierto. No, no significa eso. Significaría que vamos a hacer Nueva York pasado mañana, que la ciudad que nunca para. No, no significa eso. ¿Qué significa avanzar hacia un Ecuador 24 horas? Significa lo siguiente, que si tú hoy vives en Cumbayá, o vives en San Borondón, o vives en Zapotillo, o vives en Saraguací, en Cotopaxi, o en Tenguel, o en el Austro, o en Galápagos, y tú hoy quieres ir a una tienda de barrio, la tienda que vas vestido casi que en pijama y con zapatillas, decimos acá en chancletas, y vas caminando a la tienda en la esquina de tu casa, y vas a las 11 de la noche que la tienda pueda estar abierta, porque hoy existe un acuerdo ministerial del Ministerio de Gobierno, no es una ley, es un acuerdo ministerial del Ministerio de Gobierno que ha definido un solo horario de atención para más de
90.000 tiendas de barrio en todo el Ecuador. Eso no tiene sentido. Por eso es que la gente luego hace tanta pelea por el tema del centralismo. Necesitamos descentralización en la toma de decisiones. Entonces, nosotros hicimos un cálculo, y ya con esto termino, que si cada una de las tiendas de barrio del Ecuador, hay 90.000, pudiera abrir las horas extras que quiera abrir, y no 24 horas, preguntamos a las tiendas de barrio, hicimos un sondeo, ¿cuánto quieren abrir? Nos dieron 2 horas más. Si una tienda de barrio, siendo ultraconservador, abre 2 horas más, al año el Ecuador vendería 864 millones de dólares más, facturación potencial adicional al año. Y 2, para trabajar más horas tienes que contratar a más gente o tienes que pagar horas extras. La ganancia potencial adicional al año de un trabajador serían más de 1.140 dólares. Entonces, primero, gana el consumidor, gana la gente que ahora tendría acceso a una tienda de barrio que normalmente está cerrada. 2, gana la tienda, vende más. 3, gana el trabajador, gana horas extras. 4, gana el Estado, porque cobra más impuestos por el volumen del dinamismo económico. Entonces, hasta ahí me quedo. Creemos que hay muchas llaves para abrir los candados, creemos que hay salida y confiamos en que sí existen candidaturas serias que tienen partido, programa y persona, que tienen un partido con red territorial, que tienen un programa de gobierno liberal y que han construido una candidatura basada en una persona que no es un personaje, sino que es una persona íntegra y trabajadora. En mi criterio personal, yo veo eso en la tendencia de la centro derecha y particularmente lo veo en Guillermo Lasso. Esperemos que la tendencia se consolide y por el bien del Ecuador que se den los cambios que el país necesita. Muchas gracias. Realmente, Pablo, pues una presentación muy fundamentada en realidades que se proyectan en cifras con una crisis que realmente no la puede manejar una sola persona, un solo grupo. Tiene que manejar la crisis absolutamente todos. Vamos a hacer un resumen de todo lo que se está diciendo ahora y de hecho les haremos llegar a ustedes este resumen y lo vamos a difundir en todos los medios posibles, porque esto no se puede quedar en pocas personas, sino tiene que extenderse al mayor número de personas del país y de los ecuatorianos que están pendientes desde el exterior. Le voy a rogar a la economista Verónica Artola que le escuchemos a Patricio, porque tenemos interés en que Verónica, que tiene mucha información, también tome en cuenta todo lo que se está diciendo aquí, y nos haga pues también conocer cuál es su criterio respecto de lo que se está haciendo ahora y de lo que se va a hacer luego. Entonces, Patricio, por favor. Yo creo que complementando lo que nos dijo Pablo, llevan pues tan a la mano la información, están muy de cerca con todos los grupos empresariales, comerciales, industriales, que yo creo que es una gran oportunidad la que estamos teniendo ahora de escucharles a ustedes y para que todo el país se entere. Por favor, Patricio. Buenos días con todos, un cordial saludo, Ángel, estimada Verónica, qué gusto de verte, saludos a Pablo Arosemena y a quien nos escucha. Yo creo que mucha información ha presentado Pablo, conceptualmente estoy de acuerdo con lo que él expone, creo que hay buenos datos y creo que nosotros como sector productivo tenemos que revisar las ventas no petroleras y van a caer en alrededor de 20.000 millones de dólares. Y más allá de ya dar muchas cifras, yo voy a presentar básicamente 2 láminas en honor al tiempo, porque Verónica es la que realmente maneja la información al detalle, ella es quien sabe lo que está sucediendo y sería redundante en este momento que yo presente la información que Verónica nos va a detallar. Entonces, mire, yo creo que en este momento nosotros tenemos que evaluar algunos temas en cuanto a lo que vamos a pedir al nuevo candidato. Porque una cosa es revisar un plan de gobierno al detalle, que va a ser necesario y va a traer tranquilidad a los ciudadanos, a los inversionistas, pero una cosa es un plan que se presente y otra cosa, Ángel, Verónica, ustedes saben que otra cosa muy diferente es poder implementarlo. Porque para poder ejecutar, que es la palabra ejecutar, por eso es el ejecutivo quien tiene que ejecutar, muchas decisiones tienen que pasar
por la asamblea o por los ciudadanos. Entonces, el próximo candidato va a tener que tener la fuerza política dentro de la asamblea para poder hacer ciertas reformas estructurales que necesita el país. Pero también va a tener que tener el apoyo del ciudadano para hacer otras reformas estructurales que inclusive van a requerir cambios constitucionales que solo se van a poder generar por medio de consultas populares. Entonces, tenemos un panorama muy difícil porque necesitamos a alguien muy estructurado en el ámbito administrativo, en cuanto a sumar, a restar, a tener el equipo adecuado. Verónica sabe muy bien eso, ella maneja el Banco Central. Se necesita afinar las cuentas, llegar a acuerdos multilaterales, endeudamiento, aplazar los pagos, generar más reservas, atraer inversión. Pero, además de eso, necesitamos un buen político, y si no un buen político, alguien que esté muy bien asesorado en el entorno político, porque caso contrario, va a haber un problema de gobernabilidad que no es menor por la crisis económica por la que estamos pasando y por la crisis económica por la que vamos a pasar, porque lo que yo veo es que la liquidez dentro del sistema se mantiene, no se mejora, pero lo que a mí más me preocupa es la liquidez del gobierno, señores. Entonces, la liquidez del gobierno se va a empeorar. Entonces, el rol que nosotros tenemos que tener como sector empresarial, y ya le estoy hablando de temas conceptuales, es hacer que el ciudadano, que los políticos, que los líderes de opinión entiendan cuáles son las posibles salidas, qué es lo que necesita el país. Y segundo, tenemos que tener muy claro que el país está en juego. Ojo, esto es muy importante, el país está en juego. Entonces vamos a tener que decidir cuál es el rumbo que queremos para el Ecuador. Queremos que se implemente un socialismo carnívoro, tal como sucedió en Venezuela, democráticamente llegar al modelo cubano. Queremos un modelo similar al argentino. O vamos a poder también escoger entre un ambientalismo radical, que eso también a mí me llama la atención, porque las fuerzas políticas están divididas entre el correísmo con Arauz, entre el ambientalismo, no lo sé, después de ver la entrevista del señor Iaco Pérez en Ecuavisa, me queda claro que él promueve el ambientalismo radical. Y, por otro lado, la tendencia de la centro-derecha. Esos son los tres grandes jugadores. Y nos jugamos el país, ojo. Vamos hacia la izquierda extrema, vamos hacia el ambientalismo radical que no va a permitir que lleguen los recursos necesarios para el país, o vamos hacia la centro-derecha que seguramente tendrá un problema de gobernabilidad. Entonces, ¿en qué se debe centrar la discusión en este momento para usted, Ángel Polibio, que maneja las encuestas, para Verónica, que maneja el Banco Central y como fue funcionaria pública va a tener que estar atenta a lo que haga el próximo gobierno, para Pablo Arosemena, que estará presente con el nuevo gobierno o será siempre un líder de opinión? ¿Y qué es lo que debemos discutir? Le voy a presentarlo básicamente en dos láminas, mi querido Ángel. Nosotros, a ver, perdón. Nosotros hemos discutido y hemos elaborado una ruta, un plan para sacar al país adelante, ¿no es cierto? Y esto es lo que creo que debemos de entender todos los ciudadanos. El país requiere reformas estructurales. ¿Y qué van a discutir los candidatos? Van a discutir acerca de la sostenibilidad fiscal y monetaria. ¿Qué van a discutir en ese sentido? ¿Queremos que el Estado gaste más o queremos que el Estado gaste menos? ¿Queremos que se libere el sector bancario? ¿Para qué? Para que lleguen más depósitos, para que lleguen más bancos, para que se abra la competencia de la banca ecuatoriana al mundo, que nos parezcamos más a Panamá, evidentemente, con la regulación internacional adecuada para que esto no se convierta en un sitio donde llegan depósitos del narcotráfico, por dar un ejemplo. ¿Pero qué queremos? ¿Gastar menos? ¿Queremos abrir la banca?
Esto debemos preguntarles a los candidatos y a los ciudadanos, ojo, porque los ciudadanos van a votar porque finalmente decide hacer estas propuestas. ¿Qué queremos? Queremos un nuevo sistema de pensiones. Queremos que los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se inviertan con un rendimiento en el sector privado. Queremos que se baje el gasto del IES y se mejore el servicio de salud. Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. Y si es que no se delega de mejor manera la administración con directorios independientes, con un cambio de modelo, esto no va a llegar. Pero esto es una pregunta válida para el ciudadano y para los candidatos. Queremos un régimen tributario donde se suban impuestos, donde venga un impuesto al patrimonio, en teoría, para que los que más tengan paguen más, traer capital al país, o queremos que la recaudación suba por medio de la simplificación, por medio de bajar impuestos, bajar costos de producción y que las empresas vendan más y el Estado pueda recaudar más, que se aumente el consumo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Más o menos impuestos? Queremos queremos nuevas reformas laborales. ¿Para qué? Para que se pueda contratar más, o queremos controlar de mejor manera el sector empresarial en cuanto a las normativas laborales. Entonces, esas son preguntas claves en este momento para los candidatos. Y una inquietud, Patricio, sobre esta reforma laboral. La población nos pide, con tantas personas que hablamos, ¿en qué se concretaría o qué sería lo importante o lo que se debería hacer en esta parte de la reforma laboral para crear empleo? Porque la gente está a la expectativa de eso. ¿Cómo consideras esto? Hay que darle facilidad al empresario para que contrate, facilidad a la persona para que pueda elegir. Y yo le doy un ejemplo muy claro. Fuera de que los costos para vincular y desvincular son muy altos, por eso muchas empresas no entran a la formalidad, por eso muchas empresas quiebran el momento que tienen que pagar despidos intempestivos y se acogen a figuras como la fuerza mayor, que no está bien. Pero fuera de eso, la reforma principal que hay que hacer tiene que ser el trabajo con horas, pagando todos los beneficios por ley. ¿Y por qué? Porque yo, siendo empresario, muchas veces necesito un servicio y no necesito a tiempo completo una persona. Y por otro lado, una persona quiere tener su Uber, desarrollar su aplicación, pasar más tiempo con los chicos en casa, lo que fuera, pero quiere tener acceso a la seguridad social y a un pago digno por hora. Ojo, esto regulando bien para que no abuse el empresario, para que no solamente vaya contratando por horas y vaya despidiendo a la gente. No. Ojo, primero respetando la antigüedad y la ley vigente en el periodo donde pasaron las leyes. Y esto tiene que ir para adelante. Hay que bajar las recargas en la contratación eventual del 35%, el cálculo de la jubilación patronal, que lo que hace es impedir que los sobresueldos tenga su trabajo. Muy difícil, mire, muy difícil. Esos ya son derechos adquiridos, el 13º, el 14º. Yo lamentablemente veo que eso es muy difícil, el 15% de participación, que no es una reforma laboral, creo que eso es muy difícil, pero de alguna manera u otra debemos adaptarnos a las reformas que van de acuerdo a cómo el mundo se está transformando. Entonces, en general, lo que yo estoy diciendo con estas 4 reformas, laboral, tributario, IES, monetaria, el gobierno que no gaste más, esto ¿qué es lo que estamos generando? Un cambio de modelo. ¿Para qué? Para que el país dependa menos del Estado y dependa más del sector privado. Esto se resume en una sola palabra, mi querido Ángel, mi querida Verónica, esto se resume en una palabra y esa palabra es libertad. Lo he dicho muchas veces, lo he dicho en un foro con Pablo Arazemena, en un directorio que él amablemente me invitó. Pero para estas reformas estructurales funcionan evidentemente si es que respetamos la seguridad jurídica, si es que impulsamos los modelos de participación privada, delegación de la administración pública, APPs, concesiones, todo lo que, todos los modelos donde el Estado puede obtener más ingresos con la participación directa patrimonial del sector privado o la delegación de la administración. Da exactamente igual. A mí me gusta mucho en algunos casos la delegación de la administración privada porque se queda el recurso en el Estado. No pierde valor el activo del Estado, pero está bien manejado en muchos casos donde se puede hacer, porque nos corremos el riesgo en estos gobiernos de que se vendan muchos de los activos del Estado y que eso vaya para cubrir un déficit fiscal. Le doy ejemplos. El OCP tiene que estar bien administrado, pero si lo venden el día de hoy,
por darle un ejemplo, ese contrato se vence en 2 años, pero si lo venden el día de hoy, ¿qué va a pasar? Pues va a ir a cubrir el déficit de 15 mil millones de dólares. ¿Qué pasa si vendemos Sacha, por darle un ejemplo? Por darle un ejemplo, no se puede, pero por darle un ejemplo. Esos, me invento, 5 mil millones de dólares, me invento, irían a cubrir el déficit fiscal de 15 mil millones de dólares. Entonces nos pasaría lo que pasó en épocas de Menem en Argentina, donde vendieron muchas empresas y al final del día se quedaron sin empresas y se quedaron sin plata. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Evidentemente tiene que ir esto acompañado por una agenda social, ambiental. La minería tiene que llegar de una manera responsable, se tiene que extraer petróleo de una manera responsable. Esa plata la necesitamos para antes de ayer. Tenemos que seguir abriendo mercados, indudablemente, pero los mercados se abren con una agenda de competitividad. La irresponsabilidad hasta cierto punto de este gobierno es tratar de pretender que son de derecha, pero al mismo tiempo no trabajan en arreglar los problemas de competitividad, pues. Entonces, claro, yo abro mercados, pero no le doy la facilidad al empresario local, al empresario extranjero, de bajar los costos de producción. ¿Por qué? Porque en el Ecuador tenemos los aranceles más altos de la región, tal como lo mencionó Pablo. Tenemos impuestos de consumo especial, tenemos, llegamos los techos de la OMC, ojo, en aranceles. Tenemos una carga fiscal, usted lo mencionó, Ángel, que el 13º, el 14º, que el 15% de participación, impuestos retroactivos a los dividendos, impuestos retroactivos a la venta, que ojo, la Cámara de Comercio de Quito fue el único gremio que se opone a eso. Tenemos paralelamente que apoyar a la innovación y al emprendimiento, tenemos que evidentemente trabajar en un cambio de modelo de educación, dándole más ventajas al privado, porque ¿qué sucede, Ángel? No podemos seguir con los elefantes blancos, que el Yachay, que las escuelas del millennial que construimos y después no sabemos ni manejarlas. El sector privado tiene que invertir muchísimo más en educación y como buen economista, Verónica, Pablo, o los economistas que nos escuchan, como todo. Si sube la oferta de la educación, evidentemente van a bajar los precios, pero evidentemente hay que mantener la Universidad Católica, la Universidad Central, evidentemente hay que fortalecer esos sistemas. Si es que podemos cumplir todo con las reformas estructurales, si podemos acompañarlas del respeto, de la seguridad jurídica, acompañarlas de lo que le acabo de mencionar, entonces el país tiene un potencial enorme, que es vender alrededor de 20 mil millones de dólares más, que hubiera sido llegar a un PIB de 140 mil millones, ahora ya no, ahora tenemos que recuperar las ventas que vamos a perder, tal como lo mencionó Pablo. Entonces ahora tenemos que recuperar estos 20 mil millones, y esta es una alternativa, porque mire, hemos hecho cálculos, ojo, con los diferentes sectores. En la cadena agroindustrial, agroalimentaria, el Ecuador puede vender 10 mil millones de dólares más. En el sector industrial puede vender 3 mil millones de dólares más. En el sector de servicios, 2.500 millones de dólares más. Y bien manejado los sectores estratégicos, que es petróleo, telecomunicaciones, que el espectro radioeléctrico está regulado, el sector eléctrico es una desgracia cómo se maneja por SELEC. El sector minero necesita la consulta, tiene el riesgo de la consulta previa, la consulta popular, la licencia ambiental es un parto, es más fácil liquidar una empresa, pero bueno, si es que se logra traer plata, imagínense, podemos vender 20 mil millones de dólares más, y en esto se tiene que centrar la discusión electoral. La única manera de sacar al país adelante es por medio de una sola palabra, mi querido Ángel, querida Verónica, estimado Pablo, y es libertad, señor. El que no proponga libertad, el que no proponga liberar las empresas, no deberíamos liberar la economía, perdón, no deberíamos regresarle a ver como ciudadanos. Gracias, mi querido Ángel. Bueno, qué reto para el próximo gobierno, que tenga que alcanzar el 5% de crecimiento del PIB. Cuando vamos a tener el próximo año a lo mejor más del 10% negativo del PIB. Solamente para resumir en poquísimas palabras esta excelente exposición que nos acaba de hacer Patricio con cifras y dibujando los diferentes cambios que se tienen que hacer. 176 reformas. Eso es lo que nosotros necesitamos que nos digan aquí los binomios. Vamos a tenerlos periódicamente a algunos de los binomios para que justamente nos digan cómo es lo que van a resolver estos problemas. Economista Verónica, aquí viene la persona que conoce, pero a fondo, cómo es lo que está estructurado el país, cómo es lo que están las diferentes
actividades, medidas, cómo es lo que se está presentando la situación actual en comparación con la pasada, con la anterior, esa gran caída que se observa entre lo que se tuvo entre el 2007 y el 2017 a lo que estamos ahora y a lo que nos puede venir. Y con estas exposiciones que nos han hecho tanto Pancho Suet como los presidentes de las cámaras, yo creo que la palabra del economista Artola, espero que lo más precisa que podríamos nosotros haber pensado. Adelante, economista. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Gracias a Ángel Polibio por esta invitación. Un gusto, Patricio, también verte, Pablo y bueno, Francisco que no está, compartir este panel con temas tan interesantes que se están viendo desde el sector privado que se necesitan, ¿no?, para el próximo gobierno. Como bien lo mencionan, es un reto grandísimo el que va a tener el nuevo presidente y el nuevo frente económico, sobre todo, que asuma el próximo año, en el 2021. Usted sabe, Polibio, mejor que nosotros, que la mayor preocupación en este momento de los ecuatorianos es justamente el tema económico y el tema del empleo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a recuperar justamente esos números que en estos años se han visto afectados? Y sobre esa línea yo sí quisiera rescatar dos temas que sucedieron justamente en este gobierno que han complicado un poco más la situación económica de lo que nosotros hubiéramos pensado y creído. Ustedes saben que en octubre del año pasado tuvimos una paralización muy fuerte, que eso ya ocasionó pérdidas al sector privado, sobre todo al sector de comercio, por casi, de acuerdo a la metodología del Banco Mundial y nuestros cálculos, por casi 900 millones de dólares. Y ahora, con este tema de la pandemia, las pérdidas que nosotros hemos estimado son de 6.200 millones solamente en 3 meses, marzo, abril y mayo. 1.200. 6.200. 3.200. 6.200. Y de esas 6.200, la gran mayoría es justamente el sector privado. Son casi 5.200 millones que ha perdido el sector privado. Y de ese sector privado, quien más ha perdido es el sector comercio, con 1.700 millones aproximadamente de pérdidas solamente en 3 meses. Entonces, lo que decía acertadamente Patricio, ¿no?, todas estas pérdidas, con todo este tema, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los retos que el próximo gobierno tiene que enfrentar? Y ahí también un poco con la información que nosotros tenemos en el Banco Central. Este año es un año muy complicado. De acuerdo a las estimaciones que nosotros tenemos, en el peor escenario podríamos estar decreciendo casi un 10%, como usted lo decía, exactamente 9,6%. ¿Eso qué implicaría? Un crecimiento de la pobreza de aproximadamente un 3% en un escenario medio y una pérdida de empleos igual en el escenario medio de aproximadamente 600,000 empleos. Entonces son cifras que realmente a nosotros como Banco Central, yo digo, me hubiera encantado estar en otra época a veces para dar buenas noticias, pero hemos rescatado justamente la visión técnica del Banco Central y decir las cosas como son, aunque muchas veces no sean, como digo, buenas noticias, pero son justamente la realidad para poder tomar estas decisiones de política económica y hacer esta vinculación entre el sector público y el sector privado de qué es lo que podemos hacer. Igual, y si nosotros vemos solamente en estos 3 meses de pandemia, que también analizamos con el Banco Mundial, con información de las instituciones públicas y privadas, solamente en estos 3 meses se han perdido aproximadamente 350,000 empleos. Eso pensando tanto en el sector formal como en el informal, porque muchas veces el sector informal es más difícil medirlo, pero hemos visto lamentablemente en las calles de nuestras ciudades cómo se ha incrementado en cada esquina las personas que están vendiendo de todo y las personas que están pidiendo también comida, dinero, etcétera. Entonces son realidades que las estamos viendo diariamente. Y ahí, ¿cuáles son los retos, no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros hemos analizado como Banco Central? Los recursos son limitados, los recursos tanto del sector público como del sector privado son limitados, y ahí hay que analizar cuáles son los sectores o las actividades dentro de la economía que nos pueden dar más impacto y que creo que el próximo gobierno podría enfocar justamente sus esfuerzos a aquellos sectores que primero generan más empleo
y que también dentro de esos sectores se podría tener más encadenamientos productivos o mayor producción o mayor apoyo. Entonces ahí para nosotros también como Banco Central y con la información que tenemos de nuestras cuentas nacionales, es interesante identificar que dentro de las 20 actividades económicas más importantes que tenemos en la economía, se concentra aproximadamente el 65% de la producción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros nos enfocamos en esos sectores, entonces realmente podríamos tener un impacto económico muchísimo mayor. De igual manera, si vemos por el lado del empleo, en cambio, las 20 ramas de actividad más importantes concentran el 80% del empleo que tenemos aquí en el Ecuador. ¿Y cuáles son justamente esas ramas de actividad? Tenemos dentro de las 5 principales el comercio, la construcción, el transporte, las actividades de alojamiento y bebida, que básicamente es del turismo. Y ahí en el sector turismo y en el sector comercio me quiero concentrar un poquito. Hemos visto cómo en estos meses han sido los sectores que más han perdido. El sector turístico realmente ha tenido pérdidas. Turístico, así es, el turismo. Hemos visto pérdidas que no se habían visto históricamente. Y el sector de la construcción, que demanda mucha demanda, mano de obra, también se ha visto afectado. En el Ecuador, el sector de la construcción dentro de la inversión en general pesa el 60% de toda la inversión. Entonces, si hacemos algún cambio, algún apoyo en el sector de la realmente va a haber un apoyo o un impulso muy grande dentro de la economía. Y ahí hablando un poquito de inversión, que yo creo que también es el reto del próximo gobierno. Como ustedes conocen, hay diferentes visiones de generar política económica, diferentes visiones de ver cómo puede impulsar el país. Y en los últimos años se había considerado que el sector público mayor impulsor, quiero decir, hasta el anterior gobierno. Entonces hubo un momento en donde la inversión privada dejó de ser tan importante en el Ecuador y teníamos un peso aproximadamente de un 40% y el sector público del 60%. Y ahí, claro, eso ayudó a la economía. Pero ¿qué pasa? Y ahí también lo que decía Francisco al inicio, eso estaba apalancado muchísimo en el precio del petróleo, en utilizar también los recursos financieras internas, ¿a qué me refiero? BIES, Banco Central, para poder hacer inversiones en la economía. Entonces ahí ya empezamos a tener algo de problemas. ¿Qué pasa cuando el precio de petróleo empieza a bajar? ¿Qué pasa cuando el Banco Central tiene que recomponer su balance? ¿Qué pasa cuando tenemos que justamente fortalecer la reserva internacional para precautelar la dolarización? Que alguna vez conversábamos con usted, Polibio, el 98% de los ecuatorianos queremos seguir en la dolarización, queremos seguir manteniendo este esquema monetario. Nadie está pensando en volver a tener un sucre o volver a tener otra moneda, porque ustedes saben, además, la moneda en un país es sinónimo de confianza. Entonces, si alguien no confía en esa moneda, va a ser muy complicado. Entonces, volviendo a la idea de la inversión, si bien es cierto, la inversión pública podría ser importante, no se puede dejar de lado al sector privado. No se puede creer que todo puede complementar o que todo puede hacer el sector público. Entonces, esa participación de 60-40 fue en su momento interesante, pero no sostenible en el tiempo. ¿Qué hemos hecho nosotros como gobierno nacional? Sí hemos hecho algunas reformas para que justamente haya más iniciativa o que el sector privado se sienta más motivado en invertir en el Ecuador. Y ya de acuerdo a la última información que tenemos del año 2019, ha cambiado realmente esa tendencia y ya nuevamente el 60% de inversión en el Ecuador es privada y el 40% es pública. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ese es un reto muy importante del próximo gobierno. Es muy importante generar estos incentivos y este marco legal adecuado. Y ahí coincido plenamente con lo que dijo Patricio. Estas reformas que se necesitan, estas reformas que se deben implementar en el país en el próximo gobierno, no solamente va a depender del Ejecutivo, sino sobre todo de la Asamblea Nacional. Y ahí vamos a necesitar una Asamblea Nacional lo suficientemente madura políticamente para ver los intereses del país. ¿Qué nos pasó a nosotros como gobierno?
Ustedes saben que en el mes de noviembre tratamos de pasar unas reformas importantes, entre esas la del Banco Central, y lamentablemente fueron archivadas esas reformas. Ahora hay espacio político para volver a intentar. Es un cuestionamiento y un signo de interrogación muy grande, ¿no? ¿Podemos o no volver a intentar pasar estas leyes como gobierno nacional? No lo sé. Pero lo que sí me queda claro es que el próximo gobierno, la próxima asamblea, tienen que tener una coordinación muy estrecha pensando en los intereses del país. Porque como vemos, va a ser muy complicado con un casi 9% de decrecimiento este año. Necesitamos poner todos de parte, todas las nuevas autoridades para que el próximo año repunte la economía. De acuerdo a las estimaciones que tenemos en el Banco Central, con información de diferentes entidades, esperamos que en el Ecuador la situación se comporte con una caída muy grande, pero después el próximo año sí tengamos un crecimiento positivo. Todavía en qué magnitud no la sabemos, pero de acuerdo a los datos, como digo, tenemos una perspectiva importante, interesante para el año 2021. ¿Y cuánto sería el crecimiento? No sabemos, Polibio, todavía, como digo, estamos cerrando los números, pero creíamos que por lo menos es más del 2%. Eso es lo que estamos viendo. Una pregunta, Verónica. Un tema de trascendencia es el que tiene que ver con el endeudamiento externo e interno. Se han hecho una serie de, vamos a decir, se han dado pasos sobre todo en estos últimos meses, para que el endeudamiento externo pase a otros años en cuanto a los cumplimientos. Pero tiene que tomarse en cuenta con qué endeudamiento externo va a recibir el país el próximo gobierno. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene? ¿Va a estar en condiciones el próximo gobierno de poder cumplir con estas obligaciones del endeudamiento externo? ¿Cómo se está manejando también el endeudamiento interno? ¿Cuánto mismo le debe el gobierno al Banco Central, al IES? ¿Qué posibilidades de recuperación? ¿Cómo está el manejo de la Reserva Monetaria Internacional? ¿Será posible que con todo esto que nos han dibujado los presidentes de las cámaras, Patricio y Pablo, se pueda llegar a ese 5% de crecimiento para después de prácticamente 4 o 5 años? ¿Qué nos dice, economista? Lo que usted dice, Bolivia, realmente el manejo de la deuda creo que es uno de los temas más importantes que se tienen que debatir con seriedad y con los datos correctos, ¿no? Porque aquí también hay mucha mala información o muchos temas que quieren tergiversar. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros como gobierno sí hemos tratado de transparentar el manejo de la deuda. La renegociación que ha liderado el Ministerio de Economía y Finanzas se ha hecho justamente con el objetivo de no solamente patear, por así decirlo, al próximo gobierno o el próximo año las amortizaciones, sino realmente de aquí a los próximos 12 años. Originalmente el plan de pagos o la maduración de la deuda estaba a 6 años, se ha conseguido a 12 años. Claro que eso todavía estamos tratando de cerrar, y yo personalmente soy muy optimista que podamos cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario en estos próximos días, que eso nos dé paso justamente a ya finalizar y concretar esta renegociación de la deuda que usted menciona. La deuda interna también es otro de los temas que el Ministerio de Finanzas debe y lo está trabajando para ver cómo se hace este cronograma de pagos tanto al Banco Central como al BIES, que creo que somos los dos acreedores más importantes de deuda interna. ¿Cuánto suman las dos deudas? En el Banco Central sí contabilizamos las acciones que también nos dieron como parte de pago en su momento, suma casi 6.000 millones de dólares. 6.000 millones. 6.000. El dato del BIES lo desconozco con certeza, y Jorge Huarte también está haciendo un para sentarse con el Ministerio de Economía y Finanzas y poder arreglar ese tema. Como yo decía, la Reserva Internacional puede parecer muy etérea, una variable súper lejana, pero es la más importante que tenemos en la economía. Y justamente poder recuperar esas inversiones, esa deuda, como queramos llamarle, que hizo el Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas, va a ser indispensable para fortalecer la reserva.
Entonces, yo creo que el debate de los próximos candidatos tiene que ser muy técnica y muy seria en el manejo del Banco Central, cómo se va a manejar la Reserva Internacional, cómo el Banco Central, de acuerdo, puede apoyar en este momento de crisis, apoyar en la reactivación económica, pero sin poner en riesgo justamente la dolarización. Entonces, yo creo que este debate tiene que ser muy serio. No puede ser con propuestas demagógicas de nuevamente volver a utilizar al Banco Central o utilizar los 3.000 millones que en este momento tenemos de reserva, sino que hay que fortalecerla para que una vez que esté fuerte, incluso se pueda pensar en medidas no sé, de relajación, por así decirlo, de algunos de los requerimientos que tiene el sistema financiero. ¿A qué me refiero? Las reservas mínimas de liquidez, por ejemplo. Pensar en un encaje diferenciado. ¿Por qué no pensar en esas herramientas monetarias que también podemos utilizarlas, pero siempre y cuando el balance del Banco Central, la Reserva Internacional del Banco Central esté en mejor condición? Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en estos 3 años que estamos al frente de la institución, justamente recuperando algunas de esas inversiones. Nosotros recibimos un balance líquido del Banco Central de aproximadamente el 70% estaba en papeles y solamente el 30% era líquido. Ya estamos cambiando, casi el 45% es líquido, que tampoco es mucho mejor, pero hemos mejorado 15 puntos frente a lo que recibimos. También hemos ya recuperado casi 1.000 millones de las inversiones que se realizaron en su momento. Ya tenemos un cronograma de pagos que el Ministerio de Finanzas tiene que hacer al Banco Central. Entonces son esfuerzos muy importantes que sería una pena que el próximo candidato no los trate o el próximo presidente, mejor dicho, las próximas autoridades del Banco Central no lo traten con la seriedad del caso, porque cualquier problema que tengamos en el Banco Central, en la liquidez, en la reserva, va a afectar al sector privado, va a afectar a los ciudadanos. Como digo, puede parecer etéreo, pero es muy importante el manejo que se pueda realizar dentro de la institución y por eso recalco y no me cansaré de decirlo que ese tema es indispensable. Y mientras llega el mayo del 2021, Polibio, creo que es importante, y yo lo he dicho públicamente, para mantener adecuadamente la salud de la dolarización, necesitamos endeudarnos porque las condiciones en este momento no nos dan para tener una inversión extranjera muy fuerte. Pablo y Patricio ya lo han dicho, el sector interno también está contraído, no es que podemos ahí esperar mucho más. Las exportaciones también se han visto reducidas durante estos últimos meses producto de la pandemia. Nuestros socios comerciales no nos están comprando todo lo que necesitamos justamente para alimentar las arcas del fisco, tanto por el lado fiscal como del lado monetario. Entonces necesitamos endeudarnos y lo que estamos viendo como gobierno es justamente estas alianzas con los organismos multilaterales, las alianzas con Fondo Monetario, con CAF, con BID, con Banco Mundial, que ese tipo de instituciones también están muy pendientes de lo que pase con los próximos candidatos, cómo van a ser los debates, cómo se les está viendo a estos organismos multilaterales, se puede o no continuar con la relación. Entonces creo que son estas aristas que a veces generan un poco de incertidumbre, que están pensando qué se puede hacer. Y incluso en el mercado internacional, justamente el día de ayer, yo tuve una conversación con inversionistas internacionales y ellos decían, ¿cómo está viendo el próximo gobierno? ¿Qué va a pasar con los candidatos? ¿Va a haber restricciones o no? Entonces, incluso, claro, ahorita internacionalmente estamos siendo observados de cuáles van a ser las políticas o las propuestas de los candidatos presidenciales, que creo que va a ser muy, muy importante. Pero sobre todo, rescatar que esta alianza público-privada debe ser en las mejores condiciones para rescatar el empleo, para poder mejorar esos indicadores sociales que lamentablemente vamos a ver que no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica se van a ver deteriorados. Prácticamente vamos a regresar 10 años en los indicadores sociales en Latinoamérica y en Ecuador igual, el tema de pobreza y extrema pobreza. Entonces, son debates serios que los próximos candidatos deben poner sobre la mesa y no solamente un trabajo del sector público, es también del sector privado, es también de la academia poder generar estos debates y esta política pública y ahí también rescatando las palabras de Patricio y no solamente en un plan que puede sonar bonito, sino cómo se va a ejecutar, cuáles van a ser los temas específicos que vamos a tener que hacer o que van a tener que hacer las nuevas autoridades para poder sacar al Ecuador adelante.
Si nosotros lo que tenemos estimado en el Ecuador, si aproximadamente creceríamos 1% anual, nos tomaría 17 años volver a los niveles del año 2019. Entonces, no podemos tener un crecimiento del 1%, tenemos que tener un crecimiento de aproximadamente el 5%, como mencionaban aquí, para poder tener un cambio realmente importante en el Ecuador, que es complicado, creo que es un trabajo de todos, sí, pero no creo que sea imposible. Yo creo que en el Ecuador podemos sacar eso adelante con el trabajo de todos y con un debate muy serio, sin demagogia, sin populismos, en el tema sobre todo económico que tenemos por delante aquí en el Ecuador. Muy interesante, economista, y con cifras reales, lo que nos acaba de decir finalmente, ¿cuántos años tendrán que pasar para poder regresar al año 19, que no fue un buen año porque también tuvimos un crecimiento negativo? Ya vamos a cerrar después de unos pocos minutos. Ojalá Patricio y Pablo nos acompañen y decirles pues que esta revisión que se ha hecho esta mañana es una revisión de la verdadera realidad nacional, anterior, actual y futura. Se han revisado desde lo que significa, por ejemplo, la importancia que es para el futuro de la cuestión petrolera, del medio ambiente, de cómo es lo que se tiene que manejar justamente estas áreas que son definitivas para poder pues asegurar el futuro del país. Nos han presentado los presidentes de las cámaras análisis, pero realmente con cifras, realmente con realidades. Nos han puesto, es un lujo realmente, perdónenme que yo les diga, la información que ellos nos han dado y con la información que nos acaba de dar Verónica, es un lujo poder entregar a los binomios presidenciales toda la información que se requiere para poder delinear un plan de gobierno. Pero tenemos que saber hasta qué punto están preparados para eso. ¿Cuál es su equipo de trabajo? Preguntábamos ayer a la población, frente a lo que se está viendo, frente al comportamiento electoral, ¿cómo está el optimismo? ¿Y cómo les parece que el optimismo de la población no llega ni al 9%? Como nunca el pesimismo está en más del 90%. Estas cifras que ustedes nos han dado no son para asustar, son para preocupar. Y no son para poder decir a los binomios, bueno, que ellos digan, este es el país que recibimos, nada de la mesa servida, es todo lo que tenemos que hacer. ¿Están capacitados para poder realizar ese trabajo? Esa cifra que se decía que a lo mejor después de unos cuantos años, 5 años, podríamos tener el 5% de crecimiento, ¿no? Con 176 propuestas para el debate. ¿Será posible eso? Entonces, yo creo que vamos a decirles finalmente, ojalá con simplemente un minuto, Patricio, que nos está escuchando, lo mismo Pablo, y finalmente también a Verónica, pues que esperamos de que lo que se ha hablado aquí sirva para que el país tenga, a través de los que quieren llegar a la presidencia, instrumentos de trabajo que hagan posible salir de estas crisis que ustedes las han dibujado, pero en forma realmente, yo sí diría sencilla, porque no es una cuestión confusa, no es una estadística matemática, una econometría, en fin, realidades. Patricio, entonces, finalmente, 1 minuto, 2 minutos, como tú quieras. No, muchas gracias por el tiempo. Interesante las cifras que expone Verónica. Hay que dejar algo de liquidez y qué bueno que haya podido tener ahora de las reservas alrededor del 45% en liquidez, que antes tenía menos porcentaje de liquidez del Banco Central. Importante entender eso, ¿no? Y sobre todo, en este momento, ¿en qué debemos fijarnos los ecuatorianos? Es en los cambios estructurales que requiere la economía para que el país pueda salir adelante. Ningún país ha salido adelante sin el sector productivo. Es la única manera de que podamos sacar a la gente de la pobreza de una manera sostenible, y tendremos muchas preguntas para los candidatos.
muchas preguntas en cuanto a la liberalización de la economía. Yo solo quiero enviarles un cordial saludo, un abrazo para Verónica, un abrazo para usted y un abrazo para Pablo Arosemena. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Muy bien, pues Pablo, nuevamente con un agradecimiento muy, muy especial, no solamente de Sedatos, de nuestra organización también, que estamos poniéndonos a las órdenes de todo el país, pues sino realmente de la contribución que ustedes están haciendo para lo que es el panorama electoral. Entonces, te digo, Pablo, unas pocas palabras para resumir lo que hemos visto ahora. Y al final de la intervención de Pablo dijo una cosa muy interesante. Hay que ver quiénes son los que pueden llegar y cumplir. Me pasaron una nota de alguien que viene desde fuera, digamos, no están en nuestras instituciones. Dice, ¿y ustedes creen que será posible de que se hagan las asociaciones electorales para que lleguen no 19, sino que lleguen, ojalá, menos de 10? ¿Y ustedes aconsejarían ustedes de que se den esas alianzas? Perdónenme que me salga de este panorama que económicamente puro, digamos, que estábamos hablando, para una realidad. ¿Será posible de que estos planes que ustedes han presentado, esta situación real de la crisis, será posible cuando no se llegan, no se tienen unas elecciones con binomios que realmente pueden trabajar, pero que si hay asociaciones, si hay alianzas, a lo mejor es posible? Pablo, finalmente, una palabra en ese sentido. Claro, cómo no. Pienso que es posible y pienso que es necesario, sobre todo, porque cuando hablábamos de esa triada partido, programa, persona, de esos 19 binomios, no todos tienen check, 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 digamos, las tres cosas, ¿no? Tienen, en cuanto a red territorial, pues son muy débiles, en cuanto a programa, hay ideas alegres, digamos, y en cuanto a personas algunos son pseudo caudillos o son, digamos, personajes que se están metiendo en el microondas para estar calientes para el último momento. O sea, es una calentura electoral, pues más no es un trabajo de fuego lento y de años como debe ser, ¿no? Porque la política, que a veces está muy venida menos, la verdad de las cosas es que es una carrera profesional, al menos así debe ser, y como toda carrera, pues la debe de ejercer gente seria, ¿no? Y hay este tema de las 10.000 horas, que cuando una persona le dedica 10.000 horas a algo, te conviertes en un experto en ese algo. 10.000 horas son más o menos 10 años. Entonces, hay candidaturas que se han venido trabajando 10 años, entonces tienen ya una solvencia académica, una solvencia territorial, y hay otras que no. Entonces, ahí está la oportunidad para las alianzas. Jacques Maritain decía que para unir hay que distinguir, entonces igual no todo lo que se parece es lo mismo. A veces uno dice, esos están en la tendencia, pero a veces en la tendencia entra gente que tal vez ha estado en el mundo empresarial, pero que es populismo todo lo que le sale de la boca y lo que tiene en la cabeza. Entonces yo creo que ahí pues no hay mucho que unir. Tampoco hay mucho aporte, mucha sinergia que se pueda dar. Pero ciertamente hay otros estamentos políticos tradicionales donde se puede dar una buena compaginación por el bien del país. Y en resumen, en la parte económica, por más duras que sean las cifras, que lo son, y no vamos a adorar píldoras, lo cierto es que todo tiene solución. Ecuador tiene solución y hay que reconocer también que lo que ha hecho el gobierno en la parte de renegociación de deuda en el último tramo, liderado por Richard Martínez, lo ha hecho muy bien. Y pasó de una posición complicada a una situación, se podría decir, hasta ganadora, ¿no? Manejable. Muy manejable. Siempre habrá alguien que diga que se pueden hacer las cosas un poco mejor, pero lo que se ha hecho tiene mucho valor, mucho valor. Se ha hecho un gran trabajo en ese aspecto. De pronto hay otros sectores donde no estamos contentos, temas de impuestos, etcétera, pero en ese tema particular yo sí pienso que no sé si la cama quedó, digamos, dicen la mesa quedó servida, pero por lo menos un individual, unos manteles, por lo menos un buen puesto, yo creo que sí le queda al próximo presidente y eso es una buena cosa. Muy bien, pues Pablo, alguien decía ayer
con este gobierno no es que la mesa queda servida, sino que la tumba está servida. Ojalá no sea así. Tampoco así. Ojalá no sea así. Y para eso vamos a contribuir. Finalmente, Verónica, y cerramos de esa manera. Gracias, Muchas Pablo. Gracias, Polibio. La verdad, un lujo poder conversar aquí también, ver estas perspectivas del sector privado que para nosotros siempre son súper útiles, ¿no? Escucharle a Patricio, escucharle a Pablo, escucharle a Francisco también es interesante. A mí me quedó sonando mucho lo que usted mencionaba, 19 binomios no se habían visto nunca. Entonces creo que eso sí nos tiene también que llamar a la reflexión. Necesitamos, debemos, y es lo correcto en un país como el nuestro, tener tanta dispersión. Creo que no, creo que es importante ahí pensar, ¿no es cierto?, en las personas que realmente puedan sacar adelante al Ecuador con toda la entereza y con toda la decisión, y sobre todo pensando en un Ecuador del futuro y no solamente en un Ecuador de los próximos 4 años. Nosotros como gobierno nacional, de todas maneras, tenemos todavía 7, 8 meses para seguir trabajando. Y claves. Exactamente, que a veces parece poco, pero también son, en el sector público, 8 meses se pueden hacer cosas muy interesantes. Así es. Déjame decirle que hemos abierto un tema bastante importante en el Banco Central, justamente para que se pueda explotar en el mediano y largo plazo el tema de finanzas sostenibles. Ahí creo que las alianzas con las cámaras, con los sectores privados, con la academia, es bien importante buscar estos nuevos recursos, este financiamiento en el exterior para generar justamente proyectos nuevos aquí en el Ecuador. Estamos trabajando como gobierno para dejar lo mejor posible la economía. Sabemos que es duro, que es complicado, pero como decía Pablo, no es imposible. Ahí estamos sacando las cosas adelante. Uno de esos temas es justamente la renegociación. Coincido que hay muchas personas que dicen, era que hagan así, o se podía hacer, pero ya cuando uno está aquí en el puesto asumiendo, firmando y negociando. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Yo siempre digo, tras bambalinas se puede decir muchas cosas, pero firmando sí. ahora es muy duro y es difícil y es complicado y es muy diferente. Pero ahí estamos trabajando, sacando las cosas adelante. Como digo, tenemos todavía 8 meses para seguir trabajando por el país, por el Ecuador, pasar este bache tan duro que es el año 2020 y el 2021 esperamos ver y que esa cifra del 9%, qué pena, ¿no? Que haya ese negativo, o ese por ciento de personas tienen ideas positivas, que eso ya sea diferente para el año 2021 y esperamos, como digo, yo realmente como ciudadana, como madre de 2 pequeños que quiero que nazcan y crezcan aquí en el Ecuador y puedan hacer su vida aquí realmente, que los próximos candidatos vean eso, vean el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, que es lo más importante, y para eso nosotros como funcionarios públicos también hemos venido trabajando. Esperamos que hay cosas que tal vez hemos fallado, pero otras con toda la honestidad, con todo el trabajo, dedicando y sacrificando también horas de nuestra vida personal para sacar adelante al país. Entonces esperamos que con esa misma ímpetu venga el nuevo gobierno y el nuevo frente económico. Nuevamente, mil gracias, Polibio, por estos espacios. No. Espero que no sea el primero y el último, sino que podamos... No, de ninguna manera. Vamos a estar siempre pues invitándolo, porque es clave el participar con una persona como la economista Verónica, que realmente conoce muy profundamente la situación real del país. Y para mí ha sido sumamente placentero. Dediqué 15 años de mi vida al Banco Central. Qué bueno ahora estar viendo a nada menos que a una joven gerente general, pero que domina el tema. Y muchas gracias a Francisco, a Pablo, a Patricio. Nos hemos pasado unos 10 minutos, pero yo creo que valieron la pena. Muchas gracias, y los mantendremos siempre al tanto de lo que nosotros estudiamos, permanentemente con la opinión pública que nos ayuda, y pues transmitiendo lo que ellos dicen, porque si nos quedamos con lo que ellos dicen, simplemente no cumplimos con nuestro papel. Tenemos que hacer conocer a toda la población cómo es lo que la población se siente y qué es lo que pasaría con el país. Muy amable, muchas gracias. Buenos días. Gracias.